No, no, el día de ahora para los dos es virtual, se les comentó con los representantes porque, bueno, motivos de incapacidad, entonces no se puede dar presencial. Ok. Bueno, solamente. Gracias, ingeniero. Ok. Ok, hoy sí ya comenzamos con la grabación. Bye. Entonces, tres de esas cadenas se unen para formar el procolágeno. Antes de poder trenzarse, nosotros tenemos que hidroxilar tanto la prolina como la lisina. Entonces, para eso necesitamos de este requerimiento importante que es de la vitamina C. Yo les comentaba que al momento de generar la cadena alfa, el gen lo que hace es poner una prolina y poner una lisina. Entonces, ya después tenemos reacciones posteriores a la formación de la cadena en donde se hidrolizan esos dos aminoácidos. Tenemos enzimas también que están especializadas para eso. Para la prolina es la 4-prolilhidroxilasa y para la lisina es la lisilhidroxilasa y ambas funcionan con un átomo de hierro ferroso que al momento de hacer la hidroxilación es cuando se convierte en un átomo de hierro férrico. Entonces ahí ya no funciona la enzima y necesita de la vitamina C para poder volver a tener un átomo de hierro ferroso y continuar con la hidroxilación en un ciclo sin fin. Y aparte de eso, antes todavía de formar el procolágeno, se tienen que unir glúcidos. Dígame. ¿Podría volver a repetir eso? La necesidad de la vitamina C. Sí, necesitamos vitamina C para hidroxilar la prolina y la lisina por medio de dos enzimas específicas. Una que es la 4-prolilhidroxilasa y la otra que es la lisilhidroxilasa. Las dos enzimas trabajan con hierro ferroso, o sea, el hierro ferroso que tiene aquí un estado de oxidación de +2. Entonces, al momento de hacer la hidroxilación, pierde este estado de oxidación de +2 y se convierte en férrico, que es +3. Una vez lo tenemos de esa manera, ya no puede hidroxilar porque la enzima está inactiva. Entonces lo que hace la vitamina C es que les proporciona electrones para poder dejar de ser +3 y regresar a su estado de +2. El proceso general de oxidación-reducción en inorgánicos es lo que proporciona la vitamina C. Ok, gracias. Vaya, entonces justo antes todavía de formar el procolágeno se tienen que enlazar a glúcidos, tenemos que tener carbohidratos. El primero que se une, porque es una serie de pasos, el primero que se une es la galactosa y se va a unir en su gran mayoría a la 5-hidroxilisina. Entonces en la clase yo mencioné, ¿verdad?, que era el único, pero vamos a arreglar eso porque resulta que no es el único. Es el más abundante, sí, pero el único no. Si la cadena alfa posee arginina o treonina, entonces sí es posible que se le unan a ellos los glúcidos, pero no es la unión a glúcidos más abundante que tiene, sino que es el de la 5-hidroxilisina. Entonces, primero se le une una galactosa y a la galactosa después se le une una glucosa, en el caso de que así lo requiera la cadena alfa que se va a glucosilar. El tipo de enlace que forman es glucosídico porque nosotros tenemos aquí el carbohidrato que se va a unir por medio de un enlace con un oxígeno. Este oxígeno es el que va a hacer el enlace hacia la hidroxilisina. Ahí. Entonces, por esta parte de aquí se les llaman oglicosídicos. Una vez el procolágeno salga
de la célula del fibroblasto se llama tropocolágeno. Entonces yo les decía que el colágeno tenía como ciertos extremos que son cuidadores, podríamos decir así. Entonces, esos extremos, una vez salimos de la célula, se pierden y tenemos la estructura del tropocolágeno. El procolágeno y el tropocolágeno es la misma estructura, solo que ha perdido una parte, ha perdido los extremos, pero no es otro conglomerado. Son las mismas 3 cadenas alfa trenzadas. Y por último tenemos la fibrilla del colágeno, que ahora sí son muchos tropocolágenos unidos uno con otro. Y ahí es donde tenemos la presencia de los enlaces entrecruzados covalentes. Entonces en la clase yo les decía de que no es simplemente las fuerzas intermoleculares débiles que se tienen entre los grupos R de los aminoácidos en todas las proteínas, sino que también necesita de enlaces entrecruzados que sean covalentes para poder hacer su función, que es soportar esfuerzos mecánicos. Entonces, eso es con respecto al colágeno. Entonces, la elastina, que tiene una función de poder dar elasticidad, lo primero que tenemos que ver nuevamente es la estructura. Ahí comenzamos con la tropoelastina. La tropoelastina tiene una cierta cantidad de aminoácidos que son más abundantes en ella. Son los hidrofóbicos, no tenemos perdón, esto lo vamos a quitar. No tenemos 5-hidroxilicina, aquí faltó el 5. Y tenemos muy poca 4-hidroxiprolina. Tiene una estructura secundaria diferente. Vemos que lo que más abunda son los giros beta. Entonces, una cantidad de giros beta en conjunto también se les llamaba espirales beta. Y tendríamos ciertas regiones en donde había hélice alfa. Entonces, tenemos de esas 3 en realidad. Primero, los giros beta, que en su conjunto forman espirales, y las pequeñas regiones en donde son hélices alfa. También, como una tropoelastina se va a unir con otra y con otra sucesivamente, pues la unión se hace por medio del enlace cruzado de desmosina. Entonces yo les hablaba en su momento, esta vez creo que conseguí una imagen un poquito más visible. Esta. Teníamos 4 helicinas que se unen entre sí para formar tanto a la desmosina como a la isodesmosina, y es lo mismo, solo que son configuraciones diferentes, pero estamos hablando del mismo enlace entrecruzado entre 4 lisinas. También se les mencionaba que para poder hacer esa unión tenía que pasar por una pérdida de los grupos amino que estaban en la cadena R de los aminoácidos, y eso lo hacíamos con una enzima que es la lisiloxidasa, Bene-oxi. Bueno, lo quita, primero lo desamina, es decir, le quita un grupo amino y después lo oxida para formar de lo que resta de la cadena un aldehído, para que se pueda dar la unión de las 4 lisinas y hacer este complejo que vemos acá. Bueno, esta unión, no complejo, que vemos ahí. Ese es prácticamente lo más importante que nosotros tenemos de la elastina. Ahora, la otra estructura fibrosa que vimos fue la alfa-queratina. Entonces, en la alfa-queratina, la estructura primordial, la unidad más importante es la hélice alfa. Entonces, esa hélice alfa tiene una gran cantidad de cisteína, que es mediante los cuales se hacen los puentes disulfuro, y también, por ser hélice, también tiene que tener un montón de aminoácidos apolares pequeños, porque si son muy voluminosos, entonces la hélice alfa se desestabiliza. 2 de esas hélices alfa se unen, pero como la hélice alfa gira a la derecha, entonces se unen de forma levógira, es decir, hacia la izquierda. Y esa estructura, que se le conoce como superhélice o su parte en inglés, que es esta aquí, que también la van a encontrar en Leninger de esa forma, se une una con otra y me forma macroestructuras un poquito más grandes,
La primera que se forman son el protofilamento y después las protofibrillas y así sucesivamente. Pero en lo que nos vamos a centrar son la hélice alfa, en la superhélice y los enlaces covalentes que la estabilizan, porque los enlaces, perdón, las fuerzas intermoleculares, todas las proteínas las presentan mientras tengan los aminoácidos. Por ejemplo, como es una proteína en donde lo que más abunda son aminoácidos apolares, dipolo-dipolo probablemente no va a tener mucho. Sí va a tener más fuerzas intermoleculares de dispersión de London, pero en términos de los enlaces covalentes, que son en sí los que les dan su función como proteínas de soporte, tenemos en la alfa-queratina los puentes disulfuro, en la elastina la desmosina y en el colágeno teníamos 3 de hecho, pero los nombres son muy largos, entonces nos vamos a quedar en la elastina y en la alfa-queratina de forma específica. En la albúmina, que fue una de las primeras proteínas globulares que vimos en la clase, tenemos primero que soluble. Las 3 anteriores son insolubles, que es una de las características que tienen todas las proteínas fibrosas. Tiene una gran cantidad de aminoácidos que están cargados porque la albúmina, como es una de las que nosotros tenemos más abundante dentro de nuestra sangre, que sería parte del líquido extracelular, necesita tener la capacidad de donar hidrógenos, de donarlos y de tratarlos dependiendo del pH en que se encuentre. Como se encuentra un pH de 7.35 a 7.45, entonces los tiene que dar para quedar cargada negativamente. Una de las estructuras, los enlaces covalentes que la estabilizan, pues son puentes disulfuro. Tiene solo 35 cisteínas en todos sus 585 aminoácidos, solo hay 35 cisteínas. Y de esas 35, solo 34 participan en estabilizar con enlaces covalentes con puentes disulfuro a la estructura. Por eso tenemos 17. Y decíamos en la clase que la número 35 es la única que tiene la unión al glutatión. Su función es unirse al glutatión, que es la única cisteína libre, la que falta. En términos de la estructura secundaria, lo que más tiene son hélices alfa. Lo que no es hélice alfa puede ser o giros o asas, o pueden ser pequeñas secciones en donde no se tenga definido qué clase de estructura es. Entonces, por mucho que no se tenga definido qué clase de estructura es, no significa que no tenga, solo que no tiene un nombre como tal. No se le dice hélice alfa, no se le dice lámina beta, no está clasificada. Entonces, como estructura secundaria, lo más abundante que tiene son hélices alfa. Y como es una única proteína que es así se pliega sobre sí misma por el efecto hidrofóbico que le ejerce el medio acuoso en donde está, que tiene que dejar adentro todos los aminoácidos apolares para que afuera solo estén los aminoácidos polares que pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua. Su estructura terciaria también es su misma proteína, perdón, es su misma estructura monomérica porque solo es una cadena polipeptídica. También hablábamos que tenían 3 dominios y que cada dominio tenía 3 bucles. Vaya, entonces, cada uno de esos dominios tienen funciones diferentes, pero en sí nosotros nos vamos a quedar que la función primordial que tiene la albúmina es hacer el transporte de moléculas que son hidrofóbicas en su gran mayoría. Por eso se les explica más que todo que la albúmina tiene como bolsillo, se hace como esa relación, porque como su exterior es polar, para poder estar soluble en la sangre, tiene la capacidad de albergar dentro
donde se encuentran los aminoácidos apolares, donde es hidrofóbico a todas esas moléculas que tiene que transportar. Se puede transportar ácidos grasos, se les decía que en general se considera que lo más que puede transportar son 4 ácidos grasos, puede transportar fármacos, que uno de los más comunes que se transporta es la aspirina y iones, pero eso lo hace con el extremo amino. Entonces el extremo amino, recuérdense que como no está formando parte de ningún enlace peptídico, sino que ya es el final, el inicio, perdón, porque con eso se comienza, de la proteína, el extremo amino, entonces sí puede establecer interacciones electrostáticas como puentes salinos entre los iones y el grupo amino terminal. Dígame, Wendy. Estaba leyendo el artículo que usted nos compartió en la bibliografía de esta clase Dígame. y el que habla sobre el examen de la albúmina en sangre. Me pareció interesante, o curioso, mejor dicho, que a los pacientes con quemaduras excesivas se les hace este examen. Y me surgió la pregunta del por qué a los pacientes con quemaduras se les hace este examen. Qué buena pregunta. Se la debo. Voy a consultarlo con los doctores para ver exactamente por qué hace esa función. ¿Para qué es necesario? Ok, bien, gracias. Es más, la voy a anotar. Espéreme, ahorita la anotamos. Ay, aquí en la clase, espérame. Aquí la vamos a poner. Ya está. Vaya, entonces otra de las funciones que tenía la albúmina es lo de mantener la presión oncótica. Yo les mencionaba en la clase que ya lo habíamos visto el ciclo pasado, entonces si se recuerdan, había un capilar que es una de las venas una de las partes de nuestro sistema circulatorio más chiquito, en donde se puede dar el intercambio de iones, de agua, de todo. Entonces aquí viene la albúmina, que es una partícula grande, es una macromolécula, y es una partícula osmóticamente activa. Aquí de este lado, que es el intersticial, no hay proteínas. Aquí hay carencia de proteínas, sino que nosotros tenemos cierta cantidad de iones. Entonces, en sí, la presión oncótica se parece mucho a la osmótica, solo que al ser producida por una macromolécula que es considerada un coloide por su tamaño, se le llama coloidosmótica y tiene la capacidad de jalar agua, es decir, que la está moviendo hacia adentro. Entonces tiene dos funciones, primero de transporte y la otra de mantener la presión. De ahí las otras proteínas que se vieron, en este caso son las musculares, las que hacen el movimiento de contracción. Y tenemos este muñequito aquí, que esta vez sí se ve mucho más claro que el que teníamos en la clase. Las partecitas rojas son los filamentos de actina F y las partes celestes son los filamentos de miosina. En sí, el sarcómero, que es lo que nosotros vemos aquí, que está encogiéndose y estirándose, la parte rosada, se compone de dos tipos de filamento. El grueso, que es la miosina, y el delgado, que es la actina F. Yo les comentaba en la clase que para formar la actina F viene a partir de la actina G. Vamos a regresar. Está. Entonces la actina G es una bolita, porque su manera de globular es una bolita.
tiene la capacidad de unirse una con otra para formar primero una línea. Como que tengamos un montón de bolitas unidas. Okay. Y se forman dos. Y estas dos se entrelazan entre sí, también se trenzan para formar lo que es la actina F, que es la parte rojita que ven aquí en el dibujo. Entonces, para poder hacer esa unión, la actina G necesita de la hidrólisis del ATP. No lo hace solita, sino que necesita energía para ese cambio. Entonces tiene dos dominios que serían como los más importantes. El dominio que le permite unirse a otra actina y el dominio que le permite hacer la hidrólisis para poder unirse. La hidrólisis del ATP, que le da la energía para poder unirse a esa actina. Ahora, está lo de la actina F. En la actina F nosotros tenemos otras dos proteínas que son muy importantes, que es la tropomiosina y las 3 troponinas. Cada una de estas troponinas, como les decía, tenían cierta función. La troponina C es la que se une al calcio, que es el que permite que nuevamente se pueda unir el filamento grueso de la miosina, que se pueda unir la miosina con sus cabezas globulares, y la tropomiosina, que lo que hace es cubrir la parte en donde se debería de unir la miosina, para que en el caso de que nosotros no nos estemos moviendo y estemos en reposo absoluto, no se haga ninguna contracción o extensión, contracción y extensión muscular. En el caso de la miosina, en sí se les hablaba de dos partes, una que es la cola y la otra que sería la cabeza. La cola se caracteriza por ser una hélice alfa que se enrolla en sí misma también. Es como, se parece un poquito a la alfa queratina, solo que al final de ese trenzado tiene dos cabezas globulares, que las cabezas globulares son las que tienen la actividad para poder unirse y ejercer la contracción. Son la parte que se une al ATP, porque la unión no se hace solita, necesita energía, y la parte que se une a la actina. Tenemos hidrólisis de ATP y unión de actina también. Y la parte de la cola que tiene en sí, tiene la finalidad, que son el C-terminal, donde está el grupo carboxilo final, que son los que se unen con la otra parte de los filamentos. Entonces, vamos a poner el muñequito. ¿Dónde está? No, me pasé. Vaya. Esas son un montón de miosinas que se han unido entre sí. Y esta es otra parte. Entonces las dos se van a unir por medio de el C-terminal, de las colas en donde no hay ninguna cabeza globular. Vamos a regresar acá. En sí, básicamente eso es lo que eso es lo que tienen las dos proteínas, tanto la miosina como la actina. Y ya por último tenemos la parte de las inmunoglobulinas, en donde nos concentramos en la inmunoglobulina G. Entonces se les comentaba que tenemos dos tipos de cadena, una que es pesada y la otra que es ligera, que tenían la forma en el caso de la inmunoglobulina G, que es Y, no porque hay otros tipos de estructuras dependiendo de la inmunoglobulina. También se les mencionaba cuál es la estructura secundaria más importante, la que constituye en sí a la proteína, que son las láminas beta, que son antiparalelas, y se les mostraba dos regiones. Está la región FAB, que es la unión al antígeno, y está la región FC, que corresponde a lo que sostiene los dos bracitos de la región FAB. Entonces, les comentaba que esta unión al antígeno tiene regiones que son hipervariables.
En sí, la cadena de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras que conforman a la región Fab se dividen en regiones constantes y regiones variables. Y dentro de las regiones variables hay todavía otras regiones que son aún más variables, que se llaman hipervariables. Eso es lo que está aquí escrito, ¿verdad? Pero sí, son regiones únicamente dentro de la región variable, que son las que pueden reconocer al antígeno, se unen a él de manera con fuerzas intermoleculares, porque si bien el enlace tiene que ser fuerte, porque no me lo va a soltar en cualquier lugar, pero también tiene que ser reversible, entonces no puede ser covalente. Así como se une, así tiene que poderlo soltar en el momento adecuado. Y de ahí por último tenemos su función, que es el de neutralizar. En el caso de la proteína de la inmunoglobulina G, son algunas toxinas, algunos virus o algunos patógenos que nosotros tengamos circulando en el momento. A ver, entonces como parte de la asesoría tenemos preguntas, porque como no me preguntaron mucho, yo voy a preguntar. Está la primera, vaya, si se sospecha de escorbuto, que es cuando nosotros no tenemos vitamina C, hay un déficit, se pregunta que cuál es el mecanismo molecular que se va a ver afectado en el colágeno. De todo lo que tiene que hacer la pobre cadena alfa desde que sale, ¿qué es lo que evita o cuál es el proceso que se detiene si no hay vitamina C? La La hidroxilación hidro- del colágeno. Ujú. No del colágeno, de los De La prolina y la de la glicina. prolina y glicina. Hidroxiprolina. Ajá. Así es, la hidroxilación. Es cierto. Vamos a quitar porque tenemos aquí la respuesta. Vaya, la otra pregunta es, ¿la glicina es indispensable en cada tercera posición de la secuencia del colágeno? Entonces nos pregunta por qué. ¿Por qué necesitamos glicina? Porque le da estabilidad a la estructura. Ok, podríamos irnos por ahí. ¿Y por qué le da estabilidad a la estructura? Solo recuerdo porque le da por enlaces. Porque le da electrones al hierro. Covalente. No, Fuentes de hidrógeno, ¿verdad? No. no, la glicina no. Por los residuos que se forman. Las 4 glicinas que se unen. No. Por su pequeño Espera, tamaño. paciencia. Porque es bien pequeñito, entonces puede caber dentro de la triple hélice, creo. Ok, sí es porque es pequeña y entonces puede estar entre los dos aminoácidos, entre la prolina y la hidroxiprolina. Dígame, Javier. También puede formar puentes salinos y enlaces de hidrógeno, que es algo importante para la estructura. Vaya. Sí puede formar puentes de hidrógeno, que son los que estabilizan a una cadena alfa, que sería entre el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido que esté arriba y abajo. Por ejemplo, si más o menos es de colocho fuera la hélice alfa, entonces la glicina podía establecer puentes de hidrógeno con la otra estructura, pero eso lo hacen todos los aminoácidos. Bien, independientemente que estén formando cadena hélice alfa, hoja plegada beta, lo que estabiliza una estructura secundaria son los puentes de hidrógeno. Pero aquí los puentes salinos, si no me puede establecer puentes salinos. Y eso es porque tiene un hidrógeno como cadena lateral. Entonces no tiene, para hacer un puente salino, tiene que ser un grupo o ácido o básido. ¿Quién me puede establecer puentes salinos? El aspartato, el glutamato, la arginina, la lisina, me pueden establecer esos tipos de puentes porque están cargados, pero en el caso de la glicina, no. Y su compañera nos mencionó que era porque era chiquito.
sí es cierto. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos a la glicina en la tercera posición de la secuencia del colágeno. ¿Cuál secuencia están hablando aquí? De la que les dice que primero va la glicina, después va la prolina y después va la hidroxiprolina. Como se repite ese segmento en su mayoría, ¿verdad? No en su totalidad, pero sí se repite. Entonces después yo podría bien tener otra glicina y tener otra prolina. Entonces la razón por la cual lo tenemos como tercero, ese sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, es porque solo ella cabe. No hay ningún otro aminoácido que pueda caber ahí porque es la más chiquita de todas. Y sí se necesita para dar la estabilidad a una cadena alfa, porque como la prolina por su estructura está hacia arriba, es decir, tenemos ciertos giros, creo que eso los había mostrado, pero aquí está. Hay ciertas conformaciones que tienen que tomar. Entonces la prolina tiene que estar hacia arriba y la de 4-hidroxilicina tiene que estar hacia abajo. Entonces entre esa estructura, lo único que puede caber entre los dos es una glicina. Es por chiquita y porque no tiene una cadena lateral como los otros aminoácidos, sino que es un segundo átomo de hidrógeno. Vamos a desbloquear la respuesta. Vaya, entonces la tercera pregunta dice, dice que la característica estructural que confiere a la elastina su capacidad para estirarse, ahí está mal escrito. Esto está mal escrito. Es estirarse. Este también está mal escrito. Estirarse y recuperar su forma original. Y le vamos a quitar en los pulmones porque si bien es uno de los lugares en donde tenemos elastina, hace la misma función en cualquier lugar en donde esté. Su función es estirarse y recuperar su forma. Entonces, démosle vuelta a la pregunta para que sea más específico. ¿Cuál es el enlace entrecruzado que le permite a la elastina estirarse y recuperar su función? Su estructura, perdón. De desmosina. Así es, un enlace de desmosina. Y el enlace de desmosina, ¿de qué está formado? De Por 4 tropoelastina. Por 4 lisinas. Aquí no tenemos hidroxilicinas. En la elastina no hay hidroxilicinas, pero sí hay lisinas por 4 lisinas. Así es. Que ya pasaron por su proceso primero de desaminación, en donde pierden su grupo amino de la cadena R. Y segundo, que es la oxidación, en donde convierten el carbono restante. El último carbono, no el carbono restante, el último carbono de la linita en un aldehído. Que vamos bien. Sí, vamos bien. Vale. Entonces la otra es, como el colágeno y la elastina trabajan juntitos, en muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que tiene el colágeno que no tiene la elastina? Hablando de aminoácidos. La valina. La 5-hidroxilicina. La 5-hidroxilina. Hidroxilicina. No le cambian el nombre. 5-hidroxilicina. Ok. ¿Sí? Aparte de eso, porque aquí estaba hablando de conformación, las estructuras son diferentes. En el colágeno nosotros tenemos cadenas alfa y en la elastina nosotros tenemos primero giros beta. Giros beta que en su conjunto forman espirales y pequeñas regiones en donde tenemos hélices alfa. Ok.
Entonces aquí me dice cuál es el enlace covalente que le da la forma permanente al cabello. ¿Cuál? Sí, al cabello. Los puentes disulfuro, así es, Julio, los puentes disulfuro. Ok, la siguiente pregunta es: durante la polimerización, la actina G, para formar la actina F, requiere de, porque no lo hace solita, así es, Rosemary, necesita de la hidrólisis del ATP. Siempre, para la gran mayoría de las funciones que se realizan, nosotros necesitamos de energía. Entonces, aquí en este caso, para hacer la unión, está la hidrólisis del ATP, para unir una actina G con otra y así formar el filamento de la actina F. Después tenemos... es que esta es lo de la doble hélice, no, eso no la vamos a preguntar. Ni aquí ni en el examen. Vaya. Está la otra parte, que es durante el ciclo de la contracción muscular. ¿Qué es lo que da el golpe? Bueno, en sí, en realidad, en lugar de ponerlo como golpe de fuerza, ¿qué es lo que permite en sí a la miosina unirse al filamento de actina G? El ATP. Así es, también. Entonces es lo mismo, así como la actina G necesita de ATP para unirse a otra actina, así la miosina necesita de la hidrólisis del ATP para poder unirse a la actina F. Sí, está correcto. Y después tenemos uy, me pasé. Además del mantenimiento de la presión osmótica, que aquí sería oncótica porque es un coloide, otra función de la albúmina, ¿cuál sería? Transporte de macromoléculas. Correcto, Transporte de ácido graso. ¿Qué me iba a decir? Perdón, lo interrumpí. Sí, es una proteína plasmática. Transporta. Sí, está bien. Transporte de ácidos grasos también, y de fármacos y de iones positivos, o sea, cationes. Sí, está bien. Vale, por último tenemos, no es la última. Está las inmunoglobulinas en caso de la G. En sí, ¿cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura secundaria? Pongámoslo. La estructura secundaria presente en las inmunoglobulinas. G. Así es, lámina beta paralela, antiparalelas. Vaya, en esta parte de la pregunta, en sí nos estaba preguntando por las cadenas, pero esa no fue la pregunta que realicé. Entonces, las cadenas se tienen, como ya habíamos dicho, son pesadas y cadenas ligeras. Y que cada una de esas pues está estabilizada por puentes disulfuro, que son muy importantes. Está la parte de la bisagra, que es la que hace la función de la extensión. Si vemos el dibujito, ¿dónde está? Aquí.
Creo que se ve mejor acá. Entonces la parte de la bisagra que hace la mejor unión, permite que se alargue. Los dos bracitos que componen el dominio que se puede unir al antígeno, y también está que estabiliza cada una de las cadenas por dentro, tanto de la constante como de la región variable, así como si es pesada o si es ligera, siempre va a estar estabilizada por puentes disulfuro. A ver, entonces, ya pasándonos a la parte de la desnaturalización. Si fuéramos a desnaturalizar una proteína con alcohol, ¿romperíamos la estructura primaria? Nunca. No Ok, se puede. no se puede. Y si yo fuera, digamos, Que no se supone que solamente se puede romper con alguna base química muy fuerte, porque con el calor supuestamente se puede, solo los enlaces débiles. ok, así es. Entonces, en una desnaturalización no procede la ruptura de la estructura primaria, la ruptura de la secuencia de aminoácidos. En una proteólisis, por el otro caso, ahí sí nosotros sí podemos establecer no, ahí sí se puede dar lo que es el rompimiento de la estructura primaria de la proteína. ¿Qué es el pepsinógeno? Una enzima que se encuentra inactiva en el estómago, no sé. La forma inactiva de la pepsina. Ok, sí, entonces es la forma inactiva de la pepsina. También es una enzima que nosotros tenemos en el estómago que hace la función de hidrolizar los enlaces peptídicos. ¿Ves? Estamos bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿No tienen consulta? Dígame, Javier. Este contenido lo encontraremos en la plataforma. También. ¿Por contenido se refiere como a la grabación o...? No, con que sean diapositivas nada más. Ah, no, las diapositivas no se les va a poder compartir, pero las grabaciones sí, tanto de la clase como de las asesorías. Muchas gracias. Ingeniera, una pregunta. Sí, ¿estarán en algún apartado específico las grabaciones de las asesorías? Ya la vamos a consultar entre todos para ver en dónde se les va a colocar. Ahorita se maneja la idea de colocarlos en el mismo lugar en donde están las clases para que vean tanto clase como asesoría en el mismo formato y no tengan que entrar a otro lado, pero en caso de que sea en una pestaña diferente se les va a comentar. Muchas gracias, ingeniera.